Hola, Caterina. Es un gusto que estés aquí con nosotros. Para mí también es un placer estar contigo, Sorka. Muy feliz por los temas que vamos a conversar hoy. Sí, nuestro tema de hoy es súper interesante y de hecho no lo he visto en otro podcast, por eso fue una idea que nos encantó a ambas y es entre la estructura y la fluidez, cómo no caer en los extremos, ¿no? Porque hay personas que están a veces en el mundo corporativo llenos de estructura, luego salen de ahí y se van para el otro lado donde están demasiado en la fluidez y viene el tema que se terminan estresando también porque no generan resultados, las cosas no salen como esperan y ahí es donde empiezan los problemas, ¿no? Entonces la idea es encontrar ese equilibrio. Y muchas veces en ese momento hay frustración pensando que se cometió un error y el error no estuvo en el fondo, en el cambio, sino en la forma, en cómo decidieron hacerlo, ¿no? Yéndose como un péndulo al otro extremo de la flexibilidad. Totalmente. Ahí aplica esa frase literalmente de que ningún extremo es bueno. 100%. Totalmente. Y Kate, cuéntanos, tú que has pasado por un camino bastante interesante, porque primero estuviste en el mundo corporativo con toda la estructura, la exigencia en una empresa gigante, y luego te convertiste en profesora de yoga, ahora eres coach de propósito de vida. ¿Cómo fue ese cambio para ti y qué te llevó a dar ese giro? Es que en el momento de estar en el mundo corporativo yo sentía que era un cuadradito que me quedaba cada vez más chiquito. No sabía a dónde tenía que moverme, pero sabía que esa estructura tan estricta no me estaba haciendo bien, porque de por sí yo, por tendencia de hija mayor, por tendencia de, no sé, genética, de mi papá, de mis ancestros, mi tendencia es a ser muy exigente conmigo. Y al estar en un entorno que me sobreexigía, sentía que en cualquier momento me iba a quebrar. Y en ese momento fue que decidí buscar algo más acorde con mi segunda naturaleza, Piscis, romántica, ligera, fluida, y sabía que en el mundo corporativo no lo iba a encontrar. Por eso es que empieza esta búsqueda que eventualmente me llevó a mi propósito de vida y a irme al otro extremo de ser profesora de yoga. Ujú. Justo eso te iba a preguntar, porque aquí viene la parte interesante. Tú y yo venimos de un entorno donde la estructura y la exigencia era la norma, pero ¿qué impacto tuvo en tu bienestar esa forma de vivir tan rígida como era la que en el mundo corporativo nos hacían tener, ¿no? A ti y a mí, de que ya era siempre tienes que dar el 110% y el plazo para hacer algo no es para hoy, sino para ayer, ¿no? Fue un tema de salud física. Primero, aún antes que la salud mental, la salud física fue la que me levantó la bandera roja a través de gastritis, de colon irritable, de necesitar fumar una cajetilla de 20 cigarros cada día para poderme sentir tranquila, de caer en muchísima comida chatarra porque era lo más rápido, lo más automático que yo podía consumir, dolores de espalda, de cuello, contracturas, se me contracturaba tanto el cuerpo que me daba como hormigueo en la mano y en la mejilla, de tanto que no había circulación correcta por estas contracturas. Entonces mi cuerpo me decía, sal, esto es demasiado para ti, esto no va con tu naturaleza. Lo podía evidentemente manejar y lo manejé 14 años, pero no lo veía sostenible. Entonces primero fue el cuerpo físico y luego ya fue la salud mental. Ya empezaba a sentirme como en una nube constante, como una bruma mental en la que no me podía concentrar. Sentía que mis días pasaban de lunes a lunes, a lunes, a lunes, como que no había ese parar y disfrutar. Y dije, bueno, si la vida de adulta va a ser así, no quiero. Y ahí fue como la pequeña pataleta que luego me fue llevando a encontrar el propósito y a cambiar de actividad. Claro, ¿y cómo crees que te miraban desde afuera, por ejemplo, las personas que veían que tenías un superpuesto en una super empresa? Porque a veces eso es lo que mucha gente mira, ¿no? Desde afuera, yo me acuerdo, cuando yo entré a la universidad, yo quería ser la gerente de una multinacional que viajara por el mundo, porque no sabía lo que implicaba, ¿no? Entonces, es como sientes que te veía versus cómo te sentías tú en realidad.
Es que al yo haber estudiado administración de empresas, a la universidad llegaban los sobres de los elegidos para poder postular a Procter Gamble, que fue la multinacional en la que yo hice mi carrera. Llegaban estos sobres tipo, tipo el búho con la invitación a Hogwarts, así más o menos era la sensación, como a Caterina le llegó el sobre para la postula, como mágico. Pero el detalle es que yo había entrado en administración de empresas queriendo ser realmente publicista, marketera, y peor aún, porque ese es el core business de la empresa. Entonces, para mí fue como, ah, ¿qué es esto? La oportunidad dorada de seguir marcando checks en mi vida, ¿no? Primer puesto en el colegio, súper buena en la universidad, seré pues gerente exitosa de Pantene. Pero claro, cuando llega el momento de ver esa vida real y lo que te pide a cambio, y después darte cuenta que tu corazón no era que quería eso, sino que lo que quería era tocar la vida de las personas y no a través de productos, fue que yo quería salir y todos mis amigos de la carrera querían entrar a la empresa. Entonces, para mí fue muy solitario el proceso de eh, planificar mi salida, porque ¿a quién le vas a decir, mira, estoy en una super empresa, con un super sueldo, con un carro del año, me dan fianza para el departamento, me dan todo? Ay, pero me siento vacía. Era como un poco ridículo de plantear si no lo estás viviendo. Entonces ese proceso lo transité con una coach, lo transité muy en mi propia soledad, sabiendo que mucha gente no lo iba a entender cuando tomara esa decisión. Y me imagino que a ti te pasó algo similar al momento de desviarnos amablemente en otro camino, en otra dirección. Exacto, es que yo creo que la sociedad allá afuera glorifica ciertas cosas, las hace ver como si fueran lo máximo, y luego cuando tú ya estás ahí, es que te das cuenta y dices, oye, un minuto, esto es lo que yo realmente quiero, y hasta existe un conflicto interno, ¿no? Entre lo que uno creía que quería versus lo que en realidad quiere. Tú sabes que yo tuve ese aha moment en el momento en que yo trabajaba en consultoría y ahí apareció un proyecto de coaching. Mm, Ahí fue que me fui enamorando del coaching. Pero en el proyecto de coaching justamente veíamos a la alta dirección de una empresa muy grande y yo veía cómo era la vida de estos gerentes, ¿no? Ese era como que el to be, lo que yo aspiraba a hacer en algún momento. Y cuando vi cómo vivían, cómo era su salud, cómo era todo tan estructurado que a veces no tenían tiempo ni de respirar, dije, un minuto, esto es lo que yo realmente quiero para mi vida. Y ahí fue que me di cuenta, ¿no? Eso que la sociedad a veces espera de uno versus lo que uno realmente al final se da cuenta que le hace bien. Y acá entramos otra vez al tema de la estructura, porque, a ver, acá justo en este episodio estamos hablando acerca de que es bueno un equilibrio, ni una cosa ni la otra, ¿no? Ni fluir demasiado ni demasiado estructurados, pero siento que nuestra sociedad nos jala a tener un exceso de estructura. No sé qué piensas tú, Kate. estructura, pero además a la mala, como evadiendo almuerzos, evadiendo salidas personales, evadiendo momentos de disfrute, porque la estructura es divinamente liberadora cuando se aplica con flexibilidad. Pero cuando es esa actitud de, no, es que tienes que ponerte la camiseta de la empresa, noches, fines de semana, siempre estar localizable. Imagínate que cuando yo dejé la empresa, apenas estábamos teniendo los celulares inteligentes en los que te podían ubicar donde sea y como sea. Y aún así ya se sentía muy invasivo el que se esperara que uno respondiera emails los fines de semana o que te mandaran algo Ujú. para el lunes en la mañana y te lo despachaban el viernes. Entonces, era una forma muy evidente de decir, el fin de semana tienes que trabajar. Para mí, yo entiendo que haya personas que elijan ese camino, inclusive que lo elijan para toda la vida, si es que se cuestionan frecuentemente si están creando la vida que quieren vivir. Lo que pasa es que cuando entramos en esa ruedita de hámster, muy pocas veces nos lo preguntamos. Yo no me lo pregunté por 10 años. Yo 10 años estaba, vamos con todo, sí, Ujú. los valores y los principios de la empresa, lo máximo. Yo, como dicen en inglés, ¿no? I drank the Kool-Aid, me tomé, ¿no? El lavado de cerebro temporal, hasta que de pronto te empiezas a cuestionar. En Procter, cuando te promovían, cuando te evaluaban para promoverte de cargo, ellos miraban que tú tuvieses potencial no para el cargo siguiente, sino dos cargos más arriba. A ver, esta chica que es asistente de gerente de marca, ¿tiene potencial para gerente de marca y para directora? ¿Sí o no? Y en base a eso te promovían. Y yo me proponía mirar, quiero la vida de mi gerente de marca y de mi director de marca. Yo miraba para arriba dos peldaños y decía,
no quiero. Y ahí es cuando uno se empieza a cuestionar. Precisamente como lo que mencionaste tú, cuando ves la vida de quienes sí lo están logrando, ¿es la vida que quiero? Porque si no vas bien apuradita por una escalera equivocada para llegar a un lugar donde nunca quisiste estar. Totalmente. Sí, y ese es el tema, ¿no? Es el tema que es decir, esto es lo que yo realmente quiero. Y acá creo que de las personas que nos están escuchando hay dos grupos, quizás los que están en ese camino y dicen me quiero salir de ahí, o los que ya se salieron, pero ahora quizás se encuentran en un camino un poco confuso. Primero porque no nos han enseñado como sociedad, ¿no? A seguir un camino diferente. Y otra porque a veces uno se harta tanto que crea el extremo, crea el rechazo total a eso que hacía, a eso que vivía. ¿Por qué? Porque no quiere volver a sentirse como se sentía en ese momento, ¿no? O sea, nos ha hecho tanto daño el estar metidos en esa estructura que es a la mala, porque hay estructura liberadora, estructura que te quita peso de encima, pero hay otra que es a la mala, que a muchos de nosotros nos ha pasado, que nos hemos ido al otro extremo, el cual también trae consecuencias, y justo ahorita vamos a hablar acerca de él. En tu caso, cuéntanos, Kate, ¿cómo fue luego de soltar tantísima rigidez, ¿no? Que sentiste que te fuiste al otro extremo hacia una flexibilidad que tampoco te funcionó del todo? ¿Y cómo te diste cuenta que ese extremo estaba ya trayendo costos, si es que te pasó? Siento que al inicio necesitaba esa rebeldía y ese modo, no quiero saber nada de oficina, no podía ni siquiera ver a personas con corbata. Se sentía como, fuera, no quiero, porque en esa época sí, el dress code de oficina era corbata, era tus pantalones seriecitos, ahora ya todo el mundo va en zapatillas, pero en el 2011, que fue cuando yo renuncié, sí pasé como un año medio sabático y de exploración. Yo me había certificado como coach y como profesora de yoga sin estar muy clara de qué camino iba a seguir ni qué combinación iba a crear, pero dije, primero, Caterina, explorar. Me metí en teatro, me metí en danza, me metí en diferentes exploraciones de crecimiento personal y en ese momento dije, esto está muy desordenado. Y ahí vino otra vez mi corazoncito de necesito saber qué voy a hacer el próximo lunes, porque si me siento en la cama a comer helado, no creo que esto vaya a ningún lugar. Y eso era lo que me provocaba hacer. Simplemente a nadie le importa si yo marco tarjeta figurativamente el lunes en la mañana o me desaparezco del planeta. Tuve un viajecito, un viajecito así como tipo comer, rezar, amar por Europa. Siento que sí es necesario un momento de quitarte y sacudirte toda esa estructura a la mala, ¿no? Esa estructura dañina, pero luego rápidamente reconectar. Y yo reconecté más gradualmente de como me hubiera gustado. Entonces me empecé a desempeñar como profesora de yoga, me alejé mucho del mundo real, no veía televisión, comía 100% vegetariano, mi círculo eran solo profesores de yoga, estaba muy aérea, estaba muy flotante. Entonces ahí me alejé mucho de entender la vida, de disfrutar el mundo real. Entonces ahí se me fue todo al otro extremo. Pero cuando encuentro mi propósito, que mi propósito es inspirar a mujeres del mundo corporativo y guiarlas a encontrar su propio propósito y aterrizarlo a la vida real, ahí es donde siento que llegué a ese puntito medio rico, disfrutable. Pero sí, pasé mucho tiempo en el que me fui de la estructura, me fui a un exceso de flexibilidad como Dios proveerá y todo llegará y todo lo que había aprendido en el mundo corporativo lo rechazaba tanto que lo dejé de lado. Eventualmente me di cuenta que hacer un mix bonito de trabajar con empresas, llevándoles el crecimiento personal, en lugar de huir por completo de esa estructura, era como ser una infiltrada buena en ese mundo en el que todo era muy estricto. Y así inclusive llegué a dar 3 años clases de yoga a la gente de Procter Gamble, a la empresa de la cual yo Wow. y a dar seminarios de propósito de vida a esa misma empresa. Entonces, eso para mí es el ejemplo así con moñito de regalo de cómo se puede llegar a ese punto medio entre la estructura a la mala, la flexibilidad excesiva y un balance con propósito, adecuado Exacto. también a nuestra forma de ser.
porque somos personas altamente sensibles. Quizá alguien que no tiene ese modo de ver la vida, no le importa que le den con látigo de exigencia y se guarda las lágrimas y se guarda como que la respuesta del cuerpo, pero al ser una persona altamente sensible como soy yo y de paso introvertida, yo necesitaba hacer las paces con la forma en la que vivía mi vida. Sí, y me encanta lo que has dicho, porque has dicho algo que también es muy humano y muy validante, y es, a veces uno, luego de haber estado en un extremo, necesita, y ojo, temporalmente, esa rebeldía de poder irse al otro. Esa rebeldía de decir, me voy a tomar un mes entero de vacaciones. Yo lo hice cuando salí de que tenía, yo tenía dos trabajos en paralelo, hacía una maestría y una certificación de coaching, o sea, toda mi Ah, semana estaba, sí, era full, full, sobrevivía en base a dulces para no dormirme porque me hacen daño las bebidas energéticas, si no quizás hubiera sobrevivido en base a bebidas energéticas. Y me acuerdo que me fui como un mes de vacaciones, ¿no? Y es rico, es necesario, pero yo creo que en ningún extremo nos conviene quedarnos mucho rato porque también tiene costos. Y justo me parece interesante que conversemos acerca de cuáles son los costos de vivir en el lado más hippie, más de solamente fluir, porque yo creo que acá todos tenemos clarísimos los costos de vivir en la estructura a la mala. es Pero nuestro no. día a día cuando estamos en ese mundo, ¿no? Lo vemos muy cercano, sí. Tal cual, pero no se habla mucho acerca de lo otro, porque suena como si fuera muy bonito y muy cuento de hadas el cuáles son los costos de vivir demasiado en la fluidez. Es que hasta suena bonito, es como, ay, Solca, ¿cómo vas a decir eso si es algo bueno? ¿Qué te pasa, no? Pero la verdad es que también nos puede traer costos vivir en ese extremo. ¿Tú cuáles dirías que fueron los costos de cuando te fuiste muy hacia ese lugar, de solo fluir y no tener casi nada de estructura? Mi post de LinkedIn más comentado y más likeado y que me trajo hasta varias entrevistas y todo es uno que se llama o gerente o hippie. Porque muchas veces pensamos que esas son las dos únicas alternativas. O la gerente exitosa, mundo corporativo, con su blazer y su super cartera y no sé qué. O la chica que está con su ropa toda flowy y su cuenco tibetano y sus ceremonias de cacao y círculos sagrados de mujeres y ya. Pero a mí no me cabía en la cabeza que hubiese un punto medio. Para mí mi elección real era o gerente o hippie. Y cuando tú ves eso, dices, bueno, gerente no, me voy para el otro lado por completo. ¿Y qué fue lo que pasó? Si bien yo tenía toda esta formación corporativa, parecía que me hubieran borrado el cerebro cuando empecé a dar mis clases de yoga porque no tenía un orden de asistencia, no tenía planes financieros, no tenía un mix de propuesta de servicios que combinara empresas y personas individuales y retiros y talleres, y no era como que clase, 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 40 soles la hora, clase, clase. Yo decía, jamás voy a llegar a lo que ganaba en Procter, o sea, imposible, esto no me alcanza ni para una lata de atún, ¿qué estoy haciendo? Y ahí es cuando uno se empieza a cuestionar y dice, ¿será que cometí un error? Y el error no estuvo en el fondo, el error estuvo en la forma, en no ser empresaria de tu arte. Porque, claro, cuando uno está en el mundo corporativo, lo recomendado es, ok, eres emprendedora de tu propia carrera, pero le tienes que meter corazón. Cuando estás en el otro extremo, que eres medio artista, medio coach, medio esos elementos más soft, ahí hay que meter la estructura de empresaria. Y eso era lo que faltaba. Entonces yo decía, esto no va a progresar, esto es rico, tipo hobby caro, mientras me duran los ahorros y ya. Y de ahí vino el sacudón, porque el precio que yo empecé a pagar fue, se me estaban yendo los ahorros, no tenía una planificación de lo que iba a dar en el año, entonces vivía en incertidumbre, la incertidumbre a mí me hace mucho daño, me genera palpitaciones terribles y decía, tiene que haber otra manera, porque me estaba costando la decisión. Me estaba costando, inclusive, me acuerdo cuando hice mi tablero de sueños ese año de como de pico, de esto no está funcionando, tenía mucho miedo y puse en mi tablero de sueños, quiero encontrar un trabajo de marketing, así sea medio tiempo, para poderlo combinar con esto que estoy haciendo. Y quiero encontrarlo en la empresa Tondero, que en aquel momento empezaba con sus películas peruanas y empezaba con todo el tema de management de talentos.
y la vida que es tan sabia no me mandó el trabajo con Tondero. Me mandó un mensaje de parte de Tondero que quería que yo fuera la profesora oficial de la película Siete Semillas, que diera clases en un parque para promocionar la película y eso me catapultó el negocio de yoga y de ahí para luego ser coach de propósito. Pero es eso, el problema no estaba en ser profesora de yoga, el problema estaba en no hacerlo de una forma estructurada, en una forma ordenada, aplicando todo lo que yo ya sabía de mi vida anterior porque a veces hacemos estos cambios y pensamos, no, hombres de negro, Men in Black, apretamos el botoncito y me olvidé todo lo que en su momento me costó tanto aprender. Estaba a punto de decir eso, porque exactamente, uno dice, no, esto de acá es como si lo quisiera borrar, tal cual. Yo me acuerdo cuando yo ya renuncié a la consultora, yo tenía unos blazers súper bonitos, me acuerdo que los regalé. Me arrepiento ya, porque ahora me gusta usar blazers con jean y zapatillas, pero era como, no los quería ni mirar. Mira, Y, y sí, y era como, luego me di cuenta, o sea, ya, hay cosas que eran muy extremas y que definitivamente ya no haría. Pero hay otras que me servían tanto como usar el Google Calendar, por ejemplo. Yo me di cuenta que había llegado al extremo de hippie. Me da vergüenza contarlo, pero lo voy a decir acá, total, pasó hace años. Por ahí que me está escuchando esta persona, porque sé que todavía me sigue. Felizmente no se asustó luego de lo que pasó, pero yo tenía sesión una vez con una chica de coaching. ¿Y qué pasó? Que yo anotaba siguiente sesión en mi blogcito, ¿no? En mi papelito, tal día. Y como no tenía una agenda, ¿qué pasó? Que yo me había metido a la ducha y me había metido encima con el maquillaje, el rímel en los ojos, ¿no? Y la cosa es que mi mamá me toca a la puerta del baño y me dice, oye, acaba de llegar una clienta. Y yo, rayos, tenía sesión. Y yo, bueno, ya. Me cambié rápido, tan rápido, que no me vi en el espejo. Estaba hecho un panda. Un panda. Mi clienta no me dijo nada. Igual siguió tomando las sesiones conmigo, pero me dio una vergüenza. Y ahí dije, Zorca, no, tienes que hacer algo al respecto. O sea, no puede ser. O sea, felizmente estaba en casa. Imagínate que hubiera salido, ¿no? Se me pasó por completo la sesión. Llegué a la sesión hecho un panda. No, ahí me di cuenta y dije, esto también te trae estrés. Y ahí viene el punto, que es, estar demasiado así en el, entre comillas, fluir, también te puede traer estrés. A mí me trajo colon irritable, nuevamente luego de años, colon irritable, gastritis, normalmente me da con temas del estómago, porque como tú dices, o sea, demasiada incertidumbre también estresa. gran ejemplo, porque a veces necesitamos esa sacudida vida real que te dice, mira, no estás tan libre como pensabas porque has salido corriendo de la ducha con una angustia, con después ese sentimiento de verte al espejo cuando terminó la sesión como, Dios mío, no saber qué iba a pasar. Entonces siento que ese toque correcto de estructura que nos siga dando esa libertad de movernos dentro de, es lo ideal. Yo me acuerdo que trataba en mi mente de visualizar como si fuese estos jardines zen que tienen arenita dentro, pero que son como un cuadradito de madera y uno va moviendo cositas dentro, ¿no? Va jalando la arenita y las piedritas. Para mí el punto de equilibrio correcto es ese, ni el desierto en el que no sabes ni por dónde empezar, ni tampoco el granito de arena que es ese y ya, sino tienes la capacidad de fluir, moverte, desarmar y armar dentro de tu jardín zen, dentro de ciertos límites y fronteras para que te sientas contenida, porque tú le quitas esas paredes al jardín zen, se chorrea toda la arena, no tiene mucho sentido. Y la pones muy chiquito y muy comprimido, no puedes mover nada. Entonces yo siempre buscaba, inclusive me acuerdo que en algunos talleres yo regalaba eso como recuerdito, unos jardincitos zen minis para el escritorio, porque para mí conectaba mucho con esa sensación de punto medio, de poder crear, pero también estar contenida. Tal cual. Es como una danza, es como esa danza entre la energía masculina que más tiene que ver con la estructura, con la acción, con las metas, que mucha gente aquí yo sé que le tiene alergia luego de todo lo que ha vivido, pero es necesaria y puede vivirse desde el equilibrio, desde una manera distinta. Y la energía femenina, que es más el fluir, la belleza, todas estas cosas que son hermosas, pero también cuando uno está muy ahí pasa otra cosa. Nosotras que somos altamente sensibles nos volvemos hipersensibles. La sensibilidad se dispara. Y es una cosa que sí, obviamente es lindo ser sensible, pero ser
no altamente sensible, sino ya pasar a la hipersensibilidad, que es cuando ya te sales de tu equilibrio. Eso tampoco es bonito, porque uno se la pasa llorando todo el día, El sistema todo te nervioso afecta. está a toque, claro. Ujú. Exacto, el sistema nervioso, que dice, ya no puedo más con todo este caos. Y el caos, a pesar que genera despertares, debe ser temporal. Lo que hablábamos al momento de renunciar en modo rebeldía, debe ser temporal. Debemos pasar por nuestro momento de, de pataleta, de berrinche o de hiperfelicidad, pero recordando que no es sostenible. Para el ser humano no es sostenible ni grandes picos ni grandes valles consistentemente. No, no podemos estar así. De pronto tu sistema nervioso está como, lo tocan y no sabe qué pasó. La búsqueda siempre es estar en equilibrio como en la naturaleza. No es que todo el tiempo ella está en verano, ni todo el tiempo en invierno, pero sí va transitando de uno a otro según lo que se va necesitando. Y siento que al ser altamente sensibles es importante prestarle aún más atención a esto, porque queremos ser libres, queremos fluir como hadas mágicas por la pradera, pero luego nuestros sueños se van desarmando porque no tenemos plan de acción, porque no tenemos cronograma, porque no sabemos cómo manejar los miedos. Entonces muchas veces nos bloqueamos en ese camino y ese sueño por el que renunciamos a un mundo corporativo, por ejemplo, se aleja y luego volvemos con el rabo entre las piernas a veces a ese mundo del que escapamos, porque sentimos que pareciera ser la única forma de lograr nuestros sueños. Exacto, exacto. Justo me has hecho recordar un ejemplo, y es que hace años una vez me invitaron, o sea, yo era invitada dentro de un taller. Y dije, bueno, en ese taller no tengo que pensar en nada, no voy a hacer publicidad, no voy a hacer mis posts que siempre hago, ni estrategias, simplemente yo voy y doy el taller, ¿no? Y eran unas personas bien lindas, pero eran así como súper, súper hippies. Y la cosa fue que yo le pregunto, pues no, ya llegando el día del taller, oye, repartido los flyers, ay, verdad, nos olvidamos, ni siquiera los hemos impreso. Ah, ok, y le pregunté otra cosa más, no me acuerdo que, anunciaron en la radio, porque algo dijeron que iban, no, al final no anunciamos, pero la clásica frase, ¿no? Y ojo, yo no tengo nada en contra de estas frases donde se habla acerca de la ley de atracción y del universo, yo sí creo en eso, pero creo que tenemos que ayudar al universo también, ¿no? Y es como que me dijeron, bueno, el universo proveerá. No fue nadie, nadie. Ay, no, el universo no Sí, proveyó. exacto. Creo que la señal del universo fue, No. oigan, también tienen que hacer algo al respecto. Yo no voy a hacer todo. Ayúdame a ayudarte, es lo que yo siempre le digo al universo, que ayúdame a ayudarte, tú me das, yo te doy. ¡Wow! Pero tú levantaste la bandera y aún así, aún con esa advertencia, esas personas decidieron pues dejar fluir. Fluir para mí viene mucho de huir. Es como no Ujú. querer confrontar algo que se tiene que hacer. Y después le damos como que la excusa de, es que todo pasa por algo. Es que no tenía que pasar así, entonces por eso no se dio. Y no, realmente pasó porque no mandaron los flyers o pasó porque uno no hizo la estructura. Y ahí está la trampa del crecimiento personal y la nueva era. Yo soy la más embajadora del tablero de sueños, pero la ley de atracción con acción. A Dios rogando y con el mazo dando. O sea, no es solamente soñar, sino también actuar. Y me encanta que lo veamos así, porque muchas veces caemos en el autoengaño de si no se dio es porque no era el tiempo perfecto y nos enroscamos en una serie de excusas que nos mantienen con nuestros sueños en bloqueo todavía. Exacto. Sí, eso, o sea, puede ser duro de escuchar para algunos, ¿no? Pero es como reality check, ¿no? De un minuto. O sea, sí, fluir es lindo. A mí me encanta. O sea, mi cuenta habla mucho de ser paz friendly, de hecho, totalmente de acuerdo, amo, ¿no? Yo por eso decidí salirme del mundo donde era solo estructura, pero el fluir a la mala también, ¿no? Así como estructura a la mala, un fluir a la mala con puro descuido te llega a hacer sentir frustrada, como si tus sueños no se pudieran realizar, porque yo conozco personas que viven así y han pasado 10 años y siguen en el mismo punto, y personas muy talentosas, por cierto, sino que les falta esa parte de energía masculina
bonita, ¿no? Estructura bonita, algo que realmente se adapte a quienes ellos son. No estamos diciendo aquí que va a ser que se van a sentir encajonados, asfixiados para nada, sino ese equilibrio bonito. Es algo así como lo que hay en el programa Desbloquea tus sueños, Kate, tú que has estado en esta edición del 2025, en la primera, ¿cómo sentiste que se daba esa danza entre la estructura y el fluir? Es que es tan necesario el que una persona que ha pasado por ambos extremos como tú puedas guiar a otras personas altamente sensibles que sienten que sus sueños no avanzan porque piensan que hay un bloqueo en ellas y efectivamente en ese momento lo hay, a que puedan seguir soñando, pero que tengan esas herramientas para aterrizar esos sueños a la realidad. Porque para mí un sueño simplemente es convertir algo gaseoso, etéreo, que está en tu cabecita, en una acción concreta a través de lo que piensas, a través de lo que dices, a través de lo que haces, a través de tus hábitos. Y en ese programa, que lo recomiendo al 1000%, tú nos vas llevando a través de herramientas concretas para poder aterrizar nuestros sueños ajustados a nuestro nivel exacto entre estructura y flexibilidad. No es como fluiremos y que se vaya dando, ni tampoco es me tienen que traer mañana este plan listo porque si no, no entran a la sesión. No, es exactamente el punto medio adecuado a un sistema nervioso altamente sensible y a lo que cada una decide poner en ese regulador de intensidad para poder desbloquear nuestros sueños. Y no hay nada más bonito que en cada sesión cada una comparta sus avances, pero también comparte que no le funcionó. Y eso es importantísimo porque usualmente en el mundo externo siempre estamos presentando solamente el avance y lo que funcionó y el éxito siguiente y qué es lo que viene y tú nos ayudas a celebrar lo que sí se logró, a replantear lo que no se logró, a simplificar, que es súper importante, porque si somos altamente sensibles, que venimos de mucha sobreexigencia, podemos hacernos una lista gigante de sueños y logros y finalmente nos volvemos a diluir. Entonces en el programa Desbloquea tus sueños cambia toda esa forma de ver la vida porque realmente aterrizamos lo que queremos lograr y vamos usando nuestra graduación perfecta para hacerlo a nuestra propia manera. Exacto, es eso de poder tener, por ejemplo, ¿no? Claro, el sueño de, este es mi objetivo y así lo voy a medir, porque uno podría decir, ah, no, yo simplemente quiero venir a cada sesión a pasarla bonito. No, tienes un objetivo, lo vas a medir, pero también está, por ejemplo, la palabrita que cada uno elegía al inicio del programa, ¿no? Muchas personas hacen palabras muy similares a lo que es ilusión, disfrute, van por ahí. Y es en el camino acordarse de esa palabra para que a pesar de que uno esté conectado con ese sueño y con tomar acción, no se le olvide ir por ese camino de una manera que realmente se sienta bien. Ese propósito que está detrás, ¿no? Esa lucecita que es la que te está generando ese sueño, porque el sueño no viene por casualidad, el sueño viene porque hay algo dentro de ti que dijo, "Ah, yo quiero esa chispita bebé que va creciendo y la convierto en sueño", pero si estamos en el camino y no recordamos por qué decidimos que ese era nuestro sueño, se vuelve pesado. Y tú siempre nos recuerdas, ok, chicas, vayan de regreso a esa palabra, que en mi caso era claridad, y el de las otras personas era ilusión, era tener esa libertad, ese poder fluir, pero fluir entendido dentro de este equilibrio. Siempre hay que regresar a ese para qué de nuestros sueños. Y eso es algo que constantemente también vemos en las sesiones contigo. Sí, y es muy importante. ¿Tú qué sientes que fue lo que te ayudó a encontrar ese punto medio que hoy sientes que te funciona mejor entre la estructura y la flexibilidad? Porque mira, yo creo que tú eres un caso muy así con hechos, ¿no? Que demuestra que alguien puede hacer lo que ama y vivir de eso, porque tú haces tus programas grupales, tus sesiones, tus talleres, y muchas personas se preguntarán, ¿cómo así lo logró? ¿No? ¿Cómo así encontró ese equilibrio? El punto de partida es saber a dónde quieres ir. O sea, saber cuál es ese propósito, lo vamos a poner más sencillo, esa frase por la que quieres que te recuerden cuando no estás. Hacer como una ingeniería inversa de tu vida y decir, ok, si cuando yo no esté en este mundo, lo que quiero que recuerden es, tocó la vida de muchas mujeres que se sentían atadas en un mundo corporativo que no las llenaba
y gracias a que ella tocó sus vidas, se liberaron a su forma. Ok, ¿qué debo hacer hacia atrás para lograr eso? Y no lo iba a lograr dando clases de yoga de 40 soles, claramente no. Podía sentir que estaba fluyendo y no lo digo tanto por el dinero, sino porque no estaba llegando de la forma correcta para lograr ese resultado final. Y tampoco tenía la abundancia que necesitaba para poder hacer de eso algo sostenible. Entonces mi sueño se iba a cortar muy pronto cuando se me acabaran los ahorros. Para mí el elemento que me ayudó más fue encontrar ese para qué, ese propósito, ese cómo quiero que me recuerden. Y con eso voy ajustando todo lo que hago. Este taller me acerca o me aleja a la vida que quiero. Hacer esta intervención de uno a uno con una persona en una sola sesión, ¿me acerca a cambiarle su vida o es solamente una sesión suelta que no va a ayudar probablemente en nada al objetivo de ambas partes? Y dejar de medir el éxito en base a logros aislados, sino a eh, ese conjunto de acciones que me llevan a esa plenitud. Porque claro, lo que me pasaba en Procter era que había mucho éxito, pero nada de plenitud. Y para mí eso es tan doloroso como no tener éxito at all. O sea, tener ese éxito y gastarte tanto, pero no sentir ese suspiro bonito y esos hombros relajados y esa mandíbula suelta, para mí eso es igual de fracaso que no haber ni siquiera ingresado, por ejemplo, a una gran multinacional, como era mi objetivo en su momento. Exacto. Wow, qué poderoso. Y si alguien que nos escucha siente que está atrapado en uno de los dos extremos, ¿no? Ya sea el extremo de la superestructura o el extremo de, ay, siento que me volví hippie y ahora ya no tengo resultados. ¿Qué primer paso le recomendarías, aparte del saber, ¿no? El para qué, para empezar a encontrar ese propio equilibrio? Lo primero es darse cuenta hacia dónde se fue, porque a veces ni siquiera nos tomamos el tiempo de aterrizar y darnos esa perspectiva de, ok, quietecita, con una música suave, con tu hojita enfrente, ¿qué te está pasando? No, me fui demasiado al Dios proveerá, fluí demasiado y me desarmé, me desordené, no tengo estructura de lo que quiero lograr, me siento perdida. Usualmente cuando estamos en ese extremo estamos perdidas. O Ujú, darte cuenta si estás en el extremo de me siento atrapada. O sea, perdida, que es demasiado libre, y atrapada, que es, que es muy poco libre. Entonces, darse cuenta en qué estado de libertad se encuentra, si está perdida por la vida o si está atrapada. Si estás atrapada, ¿qué te está atrapando? Son esas cadenas de oro del mundo corporativo que te atan, pero también te dan mucho qué quieres hacer. O si son esos lazos de seda sueltos que los agarras y te resbalas de la vida muy hippie, también darte cuenta a qué te puedes agarrar, de qué te puedes aferrar. Y lo que yo siempre recomiendo es buscar ayuda en tu programa, buscar ayuda en sesiones de coaching, buscar ayuda en contenido inicialmente gratuito, pero luego detectar con quién conectas y comprometer una inversión en ese acompañamiento. Eso es tan importante. Siento que ahora tenemos como un engaño mental. Hay tanta información rodando y tantos pedacitos de cositas que la gente agarra, este tip por acá, este consejo, este webinar, y terminas, ¿no? Como con fast food, que comiste mucho pero sí. no te llenó nada y no te nutrió nada. Entonces sí recomiendo que una vez que se den cuenta en qué extremo están y qué es lo que te está manteniendo en ese extremo, ya sea el desorden o el estrés laboral o el no tener una estructura o la exigencia, entender qué pasa, y si sientes que no lo puedes resolver sola, pedir ayuda, pero ayuda profunda, no un reel de 30 segundos, eso no nos va a resolver la vida. Puede ser el punto Exacto. de entrada para conocer a un profesional que nos pueda ayudar, pero no nos quedemos solamente con esa partecita de encima de lo que este mundo nos puede dar. Sí, me encanta cómo has hablado acerca de las señales, porque me parece muy bonito, ¿no? Identificar. Yo he estado en ambos, ¿sabes? Es como esa sensación, la conozco muy bien, tú también, de siento que me está, ¿no? Me estoy atrapada, súper contraída, o la otra, que se romantiza mucho, ¿no? El estar en el otro lado, y mucha gente que vive atrapada quisiera estar en el otro extremo, pero llega un momento en que se siente feo también, llega un momento en el que dices no tengo resultados, pierdes la esperanza y empiezas a sentir, uy, me metí en esto y de repente he perdido mi tiempo. Pero no, era un aprendizaje simplemente para darse cuenta que ni un extremo ni el otro son los que te llevan a esa vida que quieres. Esa vida
que buscan las personas en tu comunidad y en la mía, ¿no? Que es una vida paz friendly, una vida donde puedas ser quien eres, donde puedas fluir, pero donde puedas tener también resultados para poder vivir de eso que realmente uno quiere. Porque si no, simplemente, como tú dices, va a ser un hobby caro. Va a ser un hobby caro y va a ser muy frustrante y vamos a pensar que somos nosotras las que lo hicimos mal y vemos a otras personas haciendo lo mismo, que solamente vemos lo externo, que sí lo están logrando y nos sentimos más culpables y nada de eso es divertido. Y también otra cosa que es importante es recordar que van a haber momentos para fluir más cuando estás descansando, cuando te estás divirtiendo, cuando ya vendiste lo que tenías que vender. Y hay otros momentos en los que hay que estar más estructurada, cuando estás preparando el lanzamiento, cuando estás dando un taller. No es que todo el tiempo te colocas en un punto medio exacto, permanente y lineal. Es que hay días de días. Y como que movernos dentro de cierto rango está bien. No es que siempre tienes que ser estructurada punto 5, sino que se puede elegir en qué momentos. No es que cuando salgas con tus amigas, lo digo para que nos puedan escuchar y que piensen, tengo que ya estar en un puntito exacto de este medidor. Tú puedes irte a picos de fluir cuando la situación lo amerite y vas a ver, de todas maneras, necesitar momentos de pico de estructura dependiendo del punto en el tiempo en el que estés. Exacto, eso está buenísimo, porque eso también creo que crea cierta flexibilidad en nosotros, ¿no? De no pensar que siempre vamos a tener que estar igual. Exacto, es como cuando te vas de vacaciones o lo que hacemos tú y yo, porque lo hemos conversado, que antes de dar un programa grupal, esa mañana, ¿no? Porque normalmente no lo damos en la mañana tú y yo, en la mañana es como que nos divertimos, podemos no hacer nada, relajarnos y luego ya, concentración total, enfoque total cuando estás dando el programa más tarde, ¿no? Eso es valiosísimo, el saber que nuestra energía tenemos que irla regulando, que no puedo exigirme. Yo a veces veo las agendas que tenía en el mundo corporativo ya de 9 a 10 reunión de estatus, de 10 a 11 reunión con el proveedor, de 11 a 12 almuerzo con no sé qué. Y es como, no, no podría. Y por eso el fin de semana yo era un muerto. O sea, estaba ya en off por completo. En cambio ahora es amorosamente ir por ese rango de picos y valles y dándonos cuenta que la energía necesita recuperarse, sobre todo si además de ser altamente sensibles, somos introvertidas, que nos descargamos con la gente y nos recargamos en soledad. Buenísimo, me encanta. Y sabes que ahorita se me ocurría poner un ejemplo y es, imagínate que para esta conversación que hemos tenido, ¿no? Que sé que va a ser muy valiosa y es muy interesante, no hubiéramos definido tema, no hubiéramos definido preguntas, no hubiera sido poderosa igual. Yo no digo, quizás hubiera sido bonita, sí, pero mucho más poderosa ha sido teniendo un tema claro y hemos girado alrededor del tema. Para quienes no han visto el detrás de cámaras, yo solo tenía 5 preguntas, que era la base que se las pasé a Caterina, pero le he hecho muchas más, porque Exacto, yo aquí estuve. tenía mi print, también por si acaso me iba o pasaba algo. Exacto. Sí, y es ese equilibrio, ¿no? Nosotras hicimos, ya, definimos el tema, alrededor de qué vamos a girar, 5 preguntas más o menos para tener referencia, y luego hemos fluido de lo lindo, conversado y todo. Y eso se trata. Ahí está un claro ejemplo en el presente de cómo funciona esa danza entre una cosa y la otra. Me encanta porque tanto tú como yo nos conectamos un poquito antes, yo probé mi luz, probé mi cámara, te pregunté si era audio o video, si era ambos, porque eso se requiere para uno venir con tranquilidad a fluir. Yo no puedo fluir Ujú, fluyendo, yo fluyo una vez que ya estructuré y eso es lo ujú. bonito, es dentro de estas líneas que me contienen o este jardín zen que me sostiene, yo ahí puedo moverme y pasamos de las 5 preguntas guía a esta conversación maravillosa. Exacto. Ah, buenísimo, me encanta. Y Kate, para cerrar esta conversación tan bonita que hemos tenido, y seguramente alguien por acá nos ha escuchado mientras se toma su té o hace las cosas en su casa, y me encanta solo imaginármelo, ¿cuáles serían así como las palabras finales con que te gustaría cerrar? Con recordar que esta vida es la única que tenemos y que cada vez que retrasamos el sentirnos mejor estamos perdiendo vida. No es un ensayo general, esta es la vida.
Entonces, mientras antes tomemos decisiones importantes, ya sea para desatarnos de esas cadenas de rigidez o acomodarnos a algo que nos dé estructura, hagámoslo lo antes posible. No desde ese abrumamiento de, ya estoy tarde, no, sino recordando que esta vida sigue pasando. Y si no hacemos nada al respecto para sentirnos mejor, va a seguir pasando, con o sin nosotras. Entonces recordar que la vida es esto, que la vida es ahora, y si hay algo que acomodar, mientras antes lo hagamos, más felices vamos a ser el resto de nuestra existencia. Me encantan esas palabras. Buenísimo. Muchas gracias, Kate. Muchas gracias a quienes nos han escuchado y ya nos vemos en un siguiente episodio.